El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Vamos a ir al libro Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice así la palabra de Dios de la manera siguiente. Apocalipsis 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Tome su lugar. Salude a su hermano que tiene ahí a su lado y pregúntele: ¿cómo estás hoy? ¿Frío, caliente o tibio? Y a su nombre. Qué bueno que empezó el mensaje con una sonrisa, ¿verdad? ¿Sabe? Me llama mucho la atención que hubieron personas, hijos de Dios, cristianos, iglesias, que en algunos casos hacían a Dios enojar, otros hacían a Dios airar, pero esta específica iglesia hizo al Señor, como quien dice, hay un lenguaje, ¿verdad?, típico que se usa aquí: me estás enfermando. Hizo al Señor, ¿qué? Enfermar. No físicamente, sino en el sentido, no sé cómo explicarle, que como cuando a usted dice: ya me tienes, pues, en un estado que ya no aguanta, no sé, o ya insoportable. Cuando se han oídos, prácticamente esta iglesia fue la peor de las peores. La peor de las peores. Porque para que usted vomite algo es porque usted ya no soporta eso adentro. No sé si alguien me está escuchando. Y esto es serio, ¿no? Este mensaje no es tan lindo enseñarlo, predicarlo. Porque para que Jesús se ponga de esa manera, hermano, ¿cuándo es que usted vomita? Cuando su organismo ya no soporta algo adentro. Otros vomitan por una peste que están percibiendo en su olfato. Amén. Los enferma. Esta iglesia enfermó a Jesús. No que lo mandó a la cama ni nada, pero es un típico lenguaje. Vemos a un Dios que siempre se revela en la humanidad con amor, ¿sí o no? Pero Él siempre va a decir la verdad. Así esa verdad sea dura, sea fuerte, Jesús la va a decir, nos guste o no nos guste. De las 7 iglesias, ya vimos 4 de ellas, mis amados hermanos, a los cuales Dios también les dirigió, les reconoció cosas buenas que hacían, pero también les dijo lo que a Dios no le agradaban. Pero esta quinta ni siquiera tuvo algo bueno para decirles. No sé si me escucha. De una vez empezó a rajatabla a decirles lo que el Señor, mis amados hermanos, estaban mirando. Y para darle un resumen de 30 segundos, de estas 7 iglesias, solo 2 iglesias
estaban de acuerdo al estándar de Dios, que fueron las iglesias de Esmirna y Filadelfia. Las dos iglesias que estaban de acuerdo al estándar de Dios. Las otras progresivamente fueron degenerándose, descomponiéndose de la imagen de Dios, de la imagen de Cristo. Lamentablemente. Otros 30 segundos de resumen. Vemos a la iglesia de Éfeso fuertemente en doctrina, pero había perdido ¿qué? Su primer amor. Les estoy ayudando dándole un resumen. Amén. Tenemos a la iglesia de Pérgamos, que tenía algo bueno, que no había negado la fe del Señor, pero que toleró ¿qué? El pecado. ¿Toleró qué? Pero toleró ¿qué? Usted puede tener muchos atributos buenos, pero más vale que no tolere el pecado. Ay, pero es que es bueno, es buena persona. Así sean 1000 buenas personas, 1.000.000 de buena persona. Si tolera el pecado, el Señor no tendrá misericordia. Será condenado, condenada. No sé si me está escuchando. Así era la iglesia de Pérgamo. Tenía cosas buenas, había guardado la fe en el Señor, pero toleró ¿qué? El pecado. Tiatira también tenía muy buenas cosas, según el Señor lo reconoció, pero también se comprometió con el mal. Mi amado hermano, y la gran mayoría de la iglesia se metió y se envolvió en ese mal que Dios vio en contra de ellas. Luego Sardis, una iglesia con poquitos creyentes nada más, y la mayoría de ellos dice que tenían nombre de que estaban vivos, pero estaban ¿qué? Muertos. Y ahora, hoy tenemos la última iglesia, la quinta iglesia en decadencia, la quinta iglesia en crisis, mi amado hermano, que es la iglesia de la Odisea. Mis amados hermanos, esta iglesia es una iglesia totalmente perdida, una iglesia que no ha sido ¿qué? Salva. ¿Por qué le digo eso? Usted me dice, pastor, pero todos. En las demás iglesias que estaban mal, Jesús denotaba cuando había unos cuantos, ¿sí o no? ¿Cierto o no? Pero en esta iglesia el Señor no denotó a nadie. Quiere decir que todos habían caído en el mismo problema, y hoy vamos a ver en qué problema habían caído. ¿Tiene tiempo hoy usted para escuchar? Aquí de este lado, de este lado, tienen más ganas de este lado. A ver los de este lado. Los de este lado, oh, ya ganaron aquí ahora. Esta es la quinta iglesia. Y por supuesto la última de las 7, mis amados hermanos. Pero esta iglesia representa una iglesia que verdaderamente no ha sido salva. Es una iglesia nada más de apariencia. Es una iglesia nada más de lo que se mira, nada más en lo natural. Pero nada de espiritual. Porque ni siquiera Jesús refiere, hay unos 2, 3 ahí por lo menos, no menciona a nadie. Representa esta iglesia a los tibios, que representa una persona que verdaderamente no ha sido salva por el Señor. Amén. La iglesia de la Odisea se caracteriza por ser la única iglesia, mi amado hermano, en la cual Jesús no tiene nada bueno que decir. Uy, eso es preocupante, ¿verdad? Imagínese que su esposo, que su esposa nunca le diga nada bueno que usted ha hecho, sino que solamente le ve los errores. Eso es cuando ya el amor se va, ¿verdad? Solo los errores se ven.
cuando estaba enamorado, aunque las tortillas estaban quemadas, ¡ay, qué ricas salieron las tortillas! Y aunque estuviera comiendo pura ceniza tostada ahí. Pero ahora salen más o menos, estas tortillas ya tenés 40 años y no aprendes. Jesús, que lo sabe todo, lo escudriña todo, no encontró nada bueno que decirle a esta iglesia. Absolutamente, ¿qué? Nada bueno. A las otras que estaban mal, a las otras 4, por lo menos les encontró algo bueno. Pero a esta no les encontró, ¿qué? Absolutamente nada bueno. Y vemos que, mi amado hermano, que desde que entra el Señor Jesús, entra directamente, ¿qué? A reprochar, a condenar lo que él está viendo. ¿De dónde? Del cielo. ¿Y por qué entra el Señor así, de esa manera? Probablemente porque esta iglesia denota un gran orgullo. No sé si alguien me está escuchando. Jesús denota y desenmascara el gran orgullo que esta iglesia tenía. Dice, tú dices que no necesitas, ¿qué? Nada de mí. ¿Qué tenía esta iglesia? Un gran, ¿qué? Orgullo. Gran orgullo. Contrario al carácter ¿de quién? De Cristo. Sencillo, humilde, manso, callado, etcétera, etcétera. Pero esta iglesia era lo contrario, mis amados hermanos. Vamos a ir a la introducción ahora. Versículo 14, capítulo 3. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Cuál es la Odisea? Era una ciudad, amén, en Asia Menor, que ahora se conoce como Turquía. Ahí estaban, en esa área estaban localizadas estos lugares, en lo que ahora se llama Turquía. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, así se llamaba la ciudad, la Odisea. He aquí el amén. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice que, dice esto. Recuerde, amado hermano, que cada carta a cada iglesia empieza, mi amado hermano, con una identificación de quién envía esa carta. Muy diferente a como en nuestros tiempos se hacían las cartas. En nuestros tiempos, al final usted ponía, ¿verdad? De parte de, o sinceramente usted pone al final, ¿verdad? Jacob Mirón. Pero las cartas antiguas eran al revés. Bueno, eso es lo original, nosotros lo hicimos al revés. En las cartas antiguas, primero se ponía quién enviaba la carta y a quién iba dedicada. ¿Cuántos tienen oídos? Entonces Jesús, usando el mismo protocolo, viene y dirige cada carta de la misma ¿qué? Verá que no fue desordenado Jesús, ni para escribir algo o para decir algo. Lo empieza con el mismo orden para todas las iglesias. Siempre se introduce al principio, mi amado hermano, y dice claramente para quién es. Pero si nos damos cuenta, a cada iglesia se introduce Jesús con un nombre ¿qué? Diferente. Hoy hay una gran pelea entre las iglesias cristianas, que si se llama Jesús o no se llama Jesús, que si Yeshua o que Jehová, etcétera, etcétera. No sé si Moisés estaba igual. Yo no voy a Egipto hasta que no me digas cómo te llamas. Pues ¿quieres un nombre? Ahí te va, pues yo soy el quien soy. Se quedó igual Moisés. No sé si alguien me está escuchando. Esa es la verdad. Usted puede tener, mire, usted se puede cambiar de nombre si usted quiere y apellido, pero usted sigue siendo quien usted es. Y eso es lo que Dios quiere, que lo conozcamos como Él es.
Diga su nombre. Sí, hay gente que sabe un montón de nombres de Dios, pero ni siquiera obedece ninguno de ellos. Y aquí el Señor se introduce de tres maneras: su identificación, su ID. Número 1 dice el amén. Diga conmigo el amén. Este es un título único, ¿verdad? Un nombre que usted dice, Dios mío, pues amén, yo digo a cada rato. Pero la palabra de Dios nos da luz. ¿Qué significa este nombre? Vamos a Isaías 65, 16. Isaías 65, 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios, ¿qué dice? De verdad que, en el original dice por el Dios del amén. Amén. Porque las angustias primeras serán ¿qué? Olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Cuando ahí dice el Dios de la verdad, en el original no dice el Dios de la verdad, el Dios del amén. ¿Cuántos tienen oídos? Entonces, ¿qué nos da a entender a mí qué significa amén? Significa afirmación, significa verdad. ¿Lo está notando o memorizando? Verdad. Cuando se dice amén, usted está aceptando ¿qué? Una verdad. Usted está afirmando que lo que se está diciendo así es o es correcto. Amén. Es una verdad, es una afirmación, es una acertación. Por eso que Dios mismo, Jesucristo, dice: yo soy el amén. Cuando tienen oídos. En otras palabras, todo lo que Jesús dice, así es. Vale la pena repetirlo una vez más. Todo lo que Jesús dice es un amén. Así es. No como los tatarabuelos de antes, ¿verdad? Te querían que el azul por ley querían que lo vieras como morado. No, el Señor siempre tiene una razón por la cual Él te dice lo que es. Y no solamente te dice algo y no tiene para comprobártelo, Él tiene más que comprobarlo. Por eso Él se introduce como ¿quién? El amén. Como la afirmación, la verdad, lo absoluto, lo genuino, lo que es. Por eso yo no sé si alguien va a aprender algo en esta noche. Cuando Jesús dice cualquier palabra, ese es su amén. Eso es absoluto, eso es verdadero, eso es. Así es. Si Él te dice voy a preparar un lugar para vosotros, amén. Así es. Si Él dice no los voy a dejar solos, para que ande usted y diga, ay, no sé. Usted no está viviendo en el amén. No sé si me explico. Si el Señor dice no los dejaré huérfanos, no ande actuando como que no tiene a nadie en el cielo. No sé si me está escuchando, porque está haciendo y está tirando el amén a la basura. Esa palabra que Él dio con ¿qué? Firmeza, afirmación, autoridad, con verdad. Eso quiere decir Jesús cuando dice yo soy el amén. Todo lo que te dije, todo lo que salió de mi boca, todo lo que fue inspirado por mi espíritu, así es, así será absoluto. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán.
Usted va a encontrar al político, al rey, al alcalde, a cualquier persona mentiroso, pero a Dios no lo va a encontrar mentiroso. Así pensaron los de la generación de Noé. A mí se me hace que tu Dios es un bobito, un ignorante. ¿Cuánta gente hoy niega la existencia de Dios? Mucho menos la deidad de Jesús. Mira, tanto tiempo no he ido canoso ahí predicando, mira, y ni ha llovido. Pero el amén dijo que iba a llover. Hoy yo no sé si alguien me está escuchando. El amén lo dijo, aunque se tarde, yo lo espero. Yo no sé si alguien puede tener la misma afirmación en esta noche. ¿Cuánto compadre, comadre no quiera confundirte? Ay, a mí se me ha que perdiendo el tiempo, estás ahí. Pero usted dígale, no, el amén se tarda, pero su amén es verdadero. Él cumple. ¿Usted cree que vamos a terminar esta noche esta enseñanza? No, que hay mucho aquí. La generación de Abraham, imagínense todas las mañanas, todas las semanas, la gente burlona. Y no que Dios te iba a dar un hijo, pues a ver dónde está. A ver, enséñame dónde está la cuna. Hermano, imagínense las burlas. Pero el amén que le había dicho, que se le iba a dar. Oye, no sé si algo tiene que llevarse usted esta noche, esta palabra, el día de hoy. ¿Cuánta gente tal vez no le ha dicho a usted, por gusto te santificas? Mira, a los solteros, a los jóvenes solteros, por gusto te guardas para tu doncella, y mira, los otros disfrutando allá. Mire, ¿qué importa? El amén te ha dado una promesa, como a Isaac, que Él te va a dar la bendición. Por eso, Abraham fue amigo de Dios. Le creyó al amén. Le creyó. ¿Cuánta gente hoy en día no le han creído al amén? Se han desesperado y han tomado decisiones incorrectas y ahora están llorando y queriendo regresar al ayer simplemente por no escuchar, no creer a la palabra, a la promesa del amén. Mire, ¿sabe por qué Jesús se le presenta como el amén a esta iglesia? Diciéndole, lo que yo les voy a decir en unos minutos, así es. Aunque no me lo acepten, así es. Así es. Lo que Él dice es absoluto. No hay hoja para atrás. En otras palabras, te voy a decir algo. Cuando Jesús dice algo, Dios dice algo, no es como nosotros, que usted puso una hoja, prometo en 5 días darle 500. No, mejor le pones 300 y lo borra. Dios dice, no es hombre para que mienta, número 1, e hijo de hombre para que se arrepienta. Quiere decir que si Él te prometió la vida eterna, Él te prometió salvación, o yo no sé si alguien me está escuchando, lo que Él dijo es absoluto, ya no puede retroceder, porque Él es verdad, Él es amén. Ay, solo eso puedo estarme unas 2 horas aquí hablando de esto. Él es ¿quién? El amén. Él es ¿quién? El amén. Qué lindo, qué lindo. Todo lo que Dios dice, así es. Todo lo que Dios dice es verdadero. Todo lo que Dios dice es cierto. Por esa razón, Jesús es el Dios del amén. Jesús es el Dios del amén. Amén significa firmeza. Amén significa certeza. Amén significa fidelidad, puntualidad. Algo que no se puede cambiar. Se dijo, ya no se puede cambiar. Más que las leyes de Grecia y de Persia, que cuando ponían el sello del anillo ya no se podía revocar esa ley. La ley de Dios es más grande que esa todavía.
Y es por eso que Él se llama el Amén, porque Él es verdadero, Él es fiel, Él es cierto en todas las cosas que Él dice, mis amados hermanos. Vamos a 2 Corintios 1:20. Según de Corintios. ¿Lo tenemos? Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Voy a repetirlo otra vez más. Porque todas las promesas de Dios son en Jesús, sí. Ay, 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 dijo mi hija pequeñita. Porque todas las promesas de Dios en Jesús. Porque todas las promesas de Dios son en Jesús un sí. Y en Jesús, amén. Por medio de nosotros, para la gloria ¿qué? De Dios. Todas las promesas de Dios en Jesús son ¿qué? Amén. ¿Son qué? Amén. Y diría, ¿pero qué significa eso, pastor? Significa que todas las promesas de Dios, todos los pactos de Dios, mi amado hermano, para sus hijos son garantizados y afirmados por la persona y el trabajo de esa persona llamada Jesucristo. No sé si alguien me está escuchando. Otras palabras, le voy a dar una ilustración. En el Antiguo Testamento, Dios dijo, voy a perdonar ¿qué? Vuestros ¿qué? Pecados. Dios nunca hubiera podido perdonar nuestros pecados si no fuera por la persona y el trabajo que Jesús hizo por nosotros. ¿Se da cuenta? Todas las promesas son ¿en quién? En Él y con Él, amén. O sea, todo lo de Dios, todas las promesas de Dios para nosotros son cumplidas en el amén. O sea, ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. Otras palabras, repetirlo para que lo entienda mejor. Todas las promesas de Dios son tan verdaderas y se cumplen en Jesucristo para nosotros. Amén. Todas se convierten tan seguras en Jesús. Todas esas promesas de Dios, ¿cuántos tienen oídos? Es por eso que Jesucristo es el amén de Dios y a su nombre. Jesucristo es el amén de Dios, el que confirma todas las promesas. Amén. Es por eso que Jesús se presenta, yo soy el amén, pero también, ¿qué más dice? El testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y ¿qué? Se le va a traducir más claro para que lo entiendan mejor, que en el original se entiende mejor. En el original dice el verdadero y fiel testigo. El verdadero y fiel ¿qué? Testigo. El verdadero y fiel ¿qué? Ahí lo entiendo yo mucho más claro qué quiso decir Jesús. El verdadero y fiel ¿qué? Testigo. Número uno, Él no te va a andar con cuentos. No te va a andar con cuentos. Él no va a ir a la corte contigo diciendo, sí, mi hijo, usted se la pasó en amarillo ahí todavía medio verduzco ahí. Él no va a ser un testigo chueco.
Ve tú conmigo para que me quiten el ticket. Tú di que ibas conmigo. Yo espero que aquí no haya de esos cristianos. Si usted hizo mal, pague. No sé si me está escuchando. O si el juez tiene misericordia, gloria al Señor. Pero deje de ser un testigo, ¿qué? Falso. Porque Jesús se presenta aquí como el testigo, ¿qué? Fiel, y el testigo, ¿qué? ¿Verdad? Lo que dice la palabra, lo que quiere decir es que Jesús es digno de ser confiado. Ay, poquito lo entendieron. Él es digno de ser confiado. Quiere decir que si Él te dice, yo estoy contigo, más vale que le crea. Él es digno de ser, ¿qué? Confiado. Los americanos dicen, ¿verdad? Trustworthy. Él es digno de ser, ¿qué? Confiado. ¿A cuántos de ustedes su patrón en la compañía les confía $1.000.000? Mira, guardame este millón, me lo trae la siguiente semana. ¿Sabes que tal vez nunca? Porque tal vez dejó $50 y nunca aparecieron $50. Los dejó como prueba. Se lo llevó el viento. Pero yo sé que cada palabra que usted escucha aquí es una palabra que lo cambia. Lo hace mejor. Le pasa esa espada de 2 filas, hermano, y le rebana todo el sebo diabólico carnal. Le saca todo el colesterol de demonios y le deja la pura nata, mi amado hermano, fibra de lo que es la misma conciencia, mente, espíritu de Dios en su vida. A su nombre. Primero dijo el amén, luego el testigo, ¿qué? Fiel y verdadero. Quiere decir, Él es digno de ser confiado y Él es perfectamente puntual. Él es perfectamente, mi amado hermano, certero. No sé si alguien me está escuchando. No va a andar titubeando, no sé si me está escuchando. Si Él dice algo, Él no va a andar titubeando. Ay, fíjate que te dije algo ayer, pero yo creo que no es así. Jamás usted va a ver a Jesús titubear en su palabra, en su evangelio. No sé si alguien me está escuchando. Él dijo, allá no entrará cosa inmunda y punto. No te, bueno, en el 2000 pues voy a considerar. Ahí que entren unos cuantos. Por eso Él se llama amén. Lo que dijo es punto y final y ahí nada más. Dice que yo soy Dios y no cambio, dice la palabra. Eso es lo que me encanta de Dios, mi amado hermano. Eso es lo que me encanta de Dios. ¿Sabe que las falsas religiones le van cambiando, sí o no? Le van cambiando. ¿No se ha dado cuenta usted? Que las falsas religiones empezaron con tales cosas, ahora ya no las hacen. Y cosas que no las hacían, ahora las añaden y están aún fuera de la palabra. O las que las hacían, ya no las hacen. Van cambiando, pero las palabras de Dios no cambian. Dice, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Tilde y jota, mi amado hermano, no caerá tierra hasta que todo, dice Jesús, sea cumplido. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. ¿Y soy qué? La verdad. ¿Soy qué? La verdad. Soy el testigo ¿qué? Verdadero. Él es la verdad. Hermanos, no andan escuchando mentiras allá afuera. ¿Cuáles mentiras anda escuchando la gente? Tú puedes hacer cualquier cosa como quiera, vas a pecar, pero tu carne va a pecar, pero tu espíritu va a estar limpio. Con todo y espíritu te vas a ir al infierno. Y a su nombre.
Acuérdate que tu espíritu no va a sufrir de todas maneras, va a ser tu alma. Va a ser tú. Espíritu, dice la palabra que el que muere, el espíritu de toda persona, regresa a Dios. No como muchos dicen, espíritus chocarreros que andan por ahí en el aire. Esos son demonios. Que me visitó mi papá, mi abuelito, esos son demonios. Tienen que reprenderlos en el nombre de Jesús, echarlos fuera. Cristianos que me dicen, fíjate que mi abuelita me visita, pues más vale que la reprenda. Que su abuelita está descansando y esperando el día del juicio. Pero el espíritu de ella está en el Señor, está con el Señor. Porque todos los espíritus, todas las personas le pertenecen a Dios y a su nombre. Sí, hermano, y estas personas cristianas, de la manera como me lo han dicho, se deleitan. Me da consejos, que esto y que el otro. Le digo, mire, ¿quiere usted vivir una vida desgraciada, maldecida? Siga aceptando eso. Lea la Biblia cómo terminó Saúl y Dios mismo, el Espíritu lo menciona. Así murió Saúl por su rebelión, porque prevaricó contra Jehová consultando a una adivina. Por eso murió como murió. Maldecido. Una de las peores y más tristes maldiciones que yo veo en esta vida, gente consultando esta clase de porquería, hermano. En serio. Tan linda es la vida como para que se desgracee de esa manera. Tan hermoso es el vivir en Dios para vivir encadenado y esclavo del diablo, mi hermano. Solamente uno los puede hacer libre y se llama Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús. Serio. Mire, toda esa gente que anda ahí adorando la Santa Muerte siempre andan en problemas familiares. Si no es con el primo, con la prima, si no es con el mamá, con la papá. Pero ahí los tiene el diablo bien engañados, adorando a su Santa Muerte. Y esa Santa Muerte va a ser encadenada muy pronto en el lago de fuego. No falta mucho tiempo. Porque la verdad, el testigo fiel, el testigo verdadero, así lo dice. Y él no es Santa Claus. En serio, mi hermano. Él es perfectamente donde él pone la puntería, así es. Él es digno de ser confiado. ¿Cuántos tienen oídos? Dijo, yo soy la verdad y nadie más puede discutir eso. Mire, todas las verdades que los historiadores, los filósofos han dicho, hermano, no hay pruebas. Darwin murió y se quedó con la historia que el hombre vino el chango y no va a poder comprobar nada. Pero Jesús sí ha comprobado a través de la historia que dijo, voy a llover y hizo llover. Los voy a consumir con fuego. Sodoma y Gomorra, y los consumió con fuego. Adán le dijo, se me van para afuera, y los sacó para afuera. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Arrepiéntanse, porque viene un día donde castigaré a todos los rebeldes, desobedientes, pecadores que no oyeron mi voz. Ese día viene, porque viene. O sea, ya hay pruebas de que Dios castigó. Y hasta el día de hoy usted puede ir allá a ver dónde era Sodoma y Gomorra antes. Mire, dice que no se puede sembrar nada ahí, hermano. Está maldecido completamente ese lugar. ¿Será verdad? ¿O no maldijo la tierra a Dios? Usted sabe que Dios no hizo espinas. Y mire, ahora, hermano, se mete un montaral y cuando vamos a pescar se me meten unas espinas, hermano, que Dios, mírate los dedos. Antes no había nada de eso. Pero hasta la tierra pagó por el pecado de ¿quién? Del hombre. Y no digamos lo que viene, hermano, los juicios finales, las copas, cuando entremos más profundo a eso, mi amado hermano, cuando entremos a las copas, a los juicios de Dios. Yo no entiendo, hermano, si la gente no entiende
por lo que ya Dios hizo, y con verdad lo hizo, con el arca, mi amado hermano, con los hijos de Coré, se recuerda cuando abrió la tierra y se los tragó a esos rebeldes desobedientes que, mi amado hermano, no obedecieron la palabra, los mandamientos del Señor. ¿Qué más prueba necesitamos? Mire, los israelitas vieron, mi amado, los judíos vieron, mi amado hermano, cuando Herodes, ese rey Herodes, el ángel de Jehová vino, dice, y le ensartó la espada y se lo comieron los gusanos. ¿Qué más queremos ver? ¿Quieres tú que llegues al momento donde tus patitas vayan ya para el infierno? No, mi hermano. Ahorita mejor yo prefiero preparar todo mi ser para la gloria del Señor, en santidad, en obediencia, en fidelidad. Y a su nombre. Yo soy la verdad, dijo Jesús. Él es el perfecto testigo. Es fiel y es que verdadero. Como quien dice, estas palabras se lo digo a la iglesia que le queda mejor esto. Yo sé lo que estoy hablando, le está diciendo a la Odisea. Y yo sé lo que te voy a decir ya en unos segundos. Como quien dice, preparándola, ¿eh? Porque ¿qué hace el ser humano cuando es confrontado? ¿Qué hace por naturaleza? Se excusa. Por eso, antes de que se excusase la iglesia, Jesús le dice, mira, antes de que te excuses, déjame decirte quién soy primero. Yo no te voy a andar echando dulces, yo no te voy a andar ahí con rodeos. Yo te voy a decir lo que es, y lo que te voy a decir es verdad, y si quieres puedes hacer lo que tú quieras, pero por lo menos dame la oportunidad de decirte quién soy yo. A veces se nos olvida a nosotros quién es Dios, quién es. Y a veces nos tienen que recordar a nosotros como le recordó a las 7 iglesias. Soy el que tiene la espada de dos, ¿qué? Que cuando la usa y enjuicia, trae juicio, trae orden. Cuando tienen oídos, soy el verdadero, que cuando digo algo, así es verdad. Cuando tienen oídos. Y lo tercero que resalta acá dice, el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. No crea que lo que está diciendo la palabra ahí es Jesucristo, es la primera persona que Dios creó. Eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice. Lo que está diciendo ahí la palabra es que Él es el poder por lo cual la creación o el principio empezó. Él es el poder por lo cual el principio de la creación empezó. ¿Cuántos tienen oídos? Él es el principio de la creación. Es que en español hay palabras que no se pueden traducir correctamente de la raíz original, porque principio usted lo puede entender como algo que empieza, pero principio, si usted va a escuchar aquí algo en esta iglesia, siempre van a ser principios de la palabra de Dios. Principio es como una regla, es como una ley establecida que funciona si usted la obedece. Por ejemplo, los semáforos son, usted lo ve, una caja con 3 luces, pero ese semáforo está colgado ahí para establecer un principio. Y ese principio dice, si obedeces a estas luces, te va a ir bien. No te van a poner tickets los policías. Eso establece ese semáforo, establece un principio, que si lo obedeces, te va a ir bien. Si no le obedeces, te va a ir ¿qué?
Y cuando más necesitaba ese dinerito, te lo sacó bien sacadito. Porque no obedeciste, ¿es qué? El principio. El principio es una ley establecida. Jesús es el principio de toda creación. Es como quien dice la fuente de poder. Es lo que hizo que todo lo que existe, mi amado hermano, funcione. Y lo vamos a ver con pruebas con la palabra del Señor. Porque le digo, hay ciertas palabras traducidas del original y puestas al español que Casiodoro de Reina, obvio, hizo lo mejor que se puede para traducirnos. En este caso estamos, mis amados hermanos, hablando del idioma griego para traducirlo al español. Pero lo que realmente dice, leyéndolo desde la raíz original griega, es que Jesús es el principio, es de donde, mi amado hermano, es como el eje, de donde se sostiene, se sostuvo y dio inicio toda creación. Amén. Vamos a 1 Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Jesús fueron ¿qué? Creadas todas las cosas. ¿Se da cuenta? Ahí lo explica Pablo. No es que él haya sido la primera persona creada, sino que aquí lo explica porque por Jesús fueron creadas todas las cosas. Por eso es que se le considera a Jesús el principio de todas ¿qué? Las cosas, o el principio de toda creación. ¿Cuántos tienen oídos? Porque por Él, por Jesús, fueron creadas ¿qué? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Leamos el 17. Aquí está más aclarado. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Qué más quiere? Y Él es ¿qué? Antes de todas las cosas. ¿Se da cuenta? Entonces se descarta creer y pensar que Jesús fue el primer ser creado. No, a Él nadie lo creó. Él creó todas las cosas. Por medio de Él fueron creadas ¿qué? Todas las cosas. Otras palabras, Jesús, por eso se le considera Jesús es el principio de todo. Porque antes de todas las cosas ya estaba ¿quién? Ya estaba Jesús. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Sabe que este era uno de los problemas que existía en la iglesia de la Odisea? Amén. Cuestionaban la deidad de Jesús. La cuestionaban. Ellos decían, pero ¿cómo es que un Jesús hecho carne puede ser Dios? Cuestionaban. Y es por eso que el apóstol Pablo, mis amados hermanos, le trae esta epístola a los de Colosas. Amén. Sabe que Colosas estaba como a unas 10 millas de la Odisea. Y se cree, si usted se da cuenta, aquí Pablo viene y refuta la creencia de muchos de Colosas que ya tenían en cuanto a Jesús. Como muchas religiones no ven a Jesús como Dios, sino como un ¿qué? Como un profeta. Eso es lo mismo que estaba pasando en la iglesia de Colosa con los colosenses y en la iglesia de la Odisea, mi amado hermano, con esta iglesia también.
Era una iglesia nada más que usaban el nombre de Jesús. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.